nombre es Simón Emilio Díaz Castro y estoy presentando la segunda parte del análisis del caso del colapso de un edificio. El primer punto era formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia y el colapso, la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Entonces, la hipótesis que yo generé fue que, teniendo en cuenta la variación presente la resistencia a la compresión del suelo, que va desde los 10.8 megapascales hasta los 14.2 megapascales, se puede establecer que el colapso del edificio se debió a esto. Ahora, para el segundo punto, necesito hacer una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para sustentar esta hipótesis que acabo de dar. Entonces, para esto, se sacó la media, el rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación de los datos proporcionados para demostrar que mi hipótesis está en lo correcto. Aquí el coeficiente de variación básicamente nos deja saber si la relación entre la desviación estándar de los datos y la media de los datos tiene una precisión aceptable, una precisión regular, una precisión poco precisa o es bastante precisa. Entonces podemos ver que, bueno, dividimos la desviación estándar entre la media y la multiplicamos por 100 para sacar un porcentaje. Podemos ver que si va de entre el 8% y el 14%, la estimación tiene una precisión aceptable. Ahora, eh, aquí para sustentar la hipótesis que acabo de generar, podemos ver que sí, aunque se pueda considerar, gracias al coeficiente de variación, que hay una precisión aceptable, debemos considerar que este es un edificio de más de 15 pisos, por lo que debería ser una precisión casi exacta y precisa entre estos dos datos, entre la desviación estándar y la media, para que no hubiera ningún tipo de problema como los que se vieron en este caso del colapso del edificio. Además, se prueba que al haber una diferencia de 3.4 megapascales entre el punto más bajo y más alto de resistencia a la compresión del suelo alrededor del edificio, pues son factores que se fueron acumulando para llegar a la conclusión de que la hipótesis que yo generé, que es que esa diferencia entre los diferentes puntos de resistencia a la compresión del suelo que había alrededor del edificio, fueron los que contribuyeron, además de los demás factores de los terremotos y los sismos, a que el edificio colapsara. Ahora, en el tercer punto, se debía calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Aquí debíamos hacer uso de un compilador llamado RProject, y aquí debíamos poner los datos de em, de la resistencia y la profundidad y revisar de cuánto era la correlación, el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces sacamos los datos en el RProject y vimos que nos dio de más 0,91. Aquí, según esta tabla, se nos muestra que si va desde más o menos 0.96 hasta más o menos 1, significa que es perfecta. Y en nuestro caso, como nos dio más 0.91, podemos mostrar que existe una relación positiva fuerte entre el nivel freático y la resistencia del suelo, lo que significa que a mayor profundidad del nivel freático, la resistencia del suelo aumentaba significativamente. Para el cuarto punto, simplemente necesitábamos decir la fuerza y la dirección de esta relación. Entonces, la fuerza, como podemos ver gracias a la imagen de referencia, la tabla de referencia que tenemos, tenía una fuerza fuerte, ya que iba desde más menos 0.85 a más menos 0.95, y que la dirección es positiva debido a que nos dio un número positivo. Si nos hubiera dado un número negativo, sería negativo. Y para el quinto punto, debemos hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el tercer punto, pero para evaluar si había una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante pues esta prueba de correlación en RProject. Aquí podemos ver cómo todavía está el código aquí, entonces simplemente tenemos que poner todos los datos de las magnitudes
y los datos de la cantidad de réplicas. Y haciendo esta evaluación de correlación, em, podíamos ver que efectivamente existe una correlación significativa entre la magnitud y la cantidad de réplicas. Y pues bueno, que el resultado que nos terminó saliendo es de 0.70, lo cual es exactamente, según la tabla, una relación positiva significativa entre estos dos datos. Sacamos que la fuerza es significativa, como ya lo hemos mencionado, y que la dirección es positiva. Bueno, este fue mi trabajo y muchas gracias por ver.